En Génesis, el capítulo 30 de Génesis y el versículo 43, dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. En todo el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, Dios tiene un tiempo para cada una de las cosas. Dios tiene un tiempo para cumplir su propósito en la vida de nosotros. Cada cosa tiene un tiempo limitado. Para mí, una de las temporadas más favoritas, que es el otoño, el cambio de color de las hojas, el caer de las hojas, a mí me encantan los paisajes que se ven hoy en día. En unos poquitos meses más vamos a ver todo blanco, y en unos poquitos meses después vemos todo verde, pero esta temporada ves verde, ves rojo, ves amarillo, es impresionante. Hay un tiempo para todas las cosas y hay un tiempo para que se cumpla el propósito de esas mismas cosas. Cada cosa tiene un tiempo limitado. Ahora, los eventos que nosotros tenemos en nuestra vida no son accidentales. Cada una de las cosas pasa porque Dios tiene un orden para que se cumplan en nuestra vida. Probablemente, a lo mejor por alguna desobediencia o algo, a lo mejor hay cosas que no se cumplen en el tiempo que tienen que ser, pero se pueden cumplir cuando nosotros estamos y andamos en la perfecta y divina voluntad de Dios. Hay un ciclo en la vida. La palabra nos dice que tenemos un tiempo para nacer y hay un tiempo ¿qué? Para morir. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para sufrir y hay un tiempo para danzar. Hay un tiempo para cosechar y hay un tiempo para sembrar. Hay un tiempo para cada cosa y hay una oportunidad limitada para cada actividad que nosotros tenemos. Te quiero decir que así como hay un tiempo para las circunstancias adversas, también existe un tiempo para ser bendecido. Te lo voy a repetir. Así como hay un tiempo para las circunstancias adversas, también hay un tiempo para ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo estoy seguro que la mayoría queremos ser bendecidos. Nosotros veíamos que en Génesis, Jacob dice que este hombre había sido prosperado o enriquecido, y no nada más dice mucho, dice muchísimo. ¿Sí? Era grande la bendición que él había tenido. Generalmente nosotros siempre queremos saber qué hora es. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas en la mañana, cuando despiertas? Aunque te despiertes al baño. Frecuentemente nosotros estamos viendo o bien nuestro reloj o bien nuestro celular para ver qué hora es. Ahora, el tiempo lo usamos, el tiempo lo malgastamos, el tiempo lo marcamos y el tiempo también lo matamos. Si nosotros le fuéramos a preguntar a Jacob, en el momento ahí en Génesis 30, Jacob, ¿qué tiempo es? Yo estoy convencido que Jacob nos diría, es tiempo de ser bendecido. Usted se tiene que acordar que hubo una disputa entre él y su hermano. Jacob ganó o robó la primogenitura, la bendición de Isaac. Él la obtuvo de una manera, pudiéramos decir, engañosa, pero ya anteriormente Esaú, por un plato de lentejas, había vendido la primogenitura. Entonces Isaac bendice a Jacob y se enoja Esaú porque le robó esa bendición y él tuvo que salir huyendo a otro lugar. Él sale y él se va con su tío Labán. Y cuando llega ahí con su tío Labán, él empieza a relacionarse, él empieza a trabajar y su tío le dice, no, ¿cómo vas a trabajar aquí nada más como un esclavo? Dice, pídeme y yo te voy a dar lo que tú pidas. Entonces, Jacob, pues le gustaba ¿a quién? Le gustaba a Raquel. Y Labán le dice, lo que va a suceder es que tú me vas a trabajar 7 años y te voy a dar a mi hija. Todos sabemos que le dieron gato por liebre. Trabajó 7 años y resulta que en la noche de bodas, en lugar de estar con Raquel, le dio a Lea, ¿verdad? Entonces, en la mañana, fíjate, este cuate no se dio cuenta. Yo creo que no hablaron. En la mañana se despertó y vio que no era Raquel
sale bien enojado a reclamarle a Labán y Labán dice, no, dice, es que la costumbre aquí es que, ahora sí dirían, la menor no puede saltar a la mayor, primero tiene que salir la mayor. Dice, cúmplele toda una semana, dice, y te voy a dar a Raquel, pero ¿vas a qué? A trabajar otros 7 años más. Todo eso sucede en estos capítulos. Ahora, en el capítulo 30 y en el versículo 26, dame las mujeres por las que te he servido. ¿Cuántos años? 14. Y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Labán se da cuenta que él ha sido bendecido gracias a que Jacob estaba con él. Dice, no, dice, yo he notado de que yo he sido bendecido, he sido prosperado gracias a que tú estás acá. Y en Génesis 30, versículo 30, se analiza la prosperidad y Jacob le dice a Labán lo siguiente, lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Y mire cómo él reconoce cómo ha prosperado Labán. Dice, ¿has prosperado gracias a quién? Gracias a mí, gracias a Jacob, que estás ahí. El Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuántos de nosotros no queremos hacer algo por nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros no queremos prosperar? Él estaba declarando que era un tiempo de ser bendecido. ¿Cómo sé cuándo es el tiempo de ser bendecido? Si estás interesado en esto, voy a continuar y quiero darte 4 indicadores con respecto a lo que yo encuentro aquí en la palabra y darte cuenta de que sí, en la vida hay adversidades, pero también hay tiempos en los cuales podemos ser bendecidos. Número 1, Dios primero tiene que tener el control de nosotros. Dios primero tiene que tener el control de nosotros. Antes que nosotros aprendamos a tener el control de nuestras circunstancias, Dios primero necesita tener el control de tu vida. Muchas de las veces, por nuestra incredulidad, por la falta de confianza a Dios, Dios nos lleva a entender que hay veces que servir. Tenemos de alguna manera a que nuestro orgullo sea quebrantado para que nosotros podamos soltarle absolutamente todo en el control de Dios. Y hasta que la confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades y en lo que yo puedo hacer, lo soltemos, es entonces en donde nosotros podemos decir que Dios empieza a tener el control de mi vida y no confío yo en lo que yo puedo hacer, en mi experiencia y en lo que yo puedo saber hacer. Nos cuesta trabajo rendirnos, nos cuesta trabajo no tener el control. ¿Cuántos batallan con el control? A nosotros nos gusta saber todo, nos gusta tener todo el control, nos gusta saber a qué horas empieza, a qué horas termina, cómo va esto, que yo sea el que decida, que yo sea el que haga esto. No, nos gusta el control, nos gusta tener el control de la situación, el control de las cosas. ¿Cuántas veces nosotros como hijos no cometimos errores? Y algún día nuestros padres tuvieron que soltarnos y confiaron en nosotros que íbamos a tomar las mejores decisiones. Y ahora que nosotros somos padres, a veces nos cuesta trabajo soltar a nuestros hijos. Porque decimos, no está listo. Primero, ya chamaco, ya levántate, échale ganas, ya estás grande. Y ahora que veo a mi Amy, quisiera decir, no, todavía estás chiquita, vente para acá conmigo. No es hasta que nosotros confiemos plenamente en Dios que va a causar que ahora Dios pueda manejar las circunstancias que están a nuestro alrededor. Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido, ¿qué? Un poco de tiempo. El apóstol Pedro, ¿sí?, escribe y dice, hey, y después de que ustedes hayan sufrido, te va a doler, va a haber lágrimas, es un proceso, pero no siempre va a ser así. Dice, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Versión Nueva Internacional. ¿Pero después de qué? Después de un tiempo de sufrimiento.
Entonces, hay ciclos en la vida en la cual hay un tiempo a lo mejor que te toca sufrir, nos toca sufrir. Déjame decirte que cuando tú estás en esa posición en donde tú le sueltas todo a Dios, déjame decirte algo, es un indicador que es tiempo de bendición para tu vida. Es un tiempo en el cual Dios te quiere y te va a bendecir. El segundo indicador de bendición en tu vida es cuando tú reconoces el valor de conocer o de saber o de tener varios tipos de conocimiento. Gerson nos está visitando hoy y me da mucho gusto verle. Alguna vez yo platiqué con él, porque él estudió en North Central, le preguntaba yo que qué había estudiado. Me impresionó su respuesta. Él tiene un major, pero también tiene su minor. Tiene una especialidad, pero sabe de otras cosas. Él es músico, un excelente músico, él nos ayudó al principio. Él decía que hoy en día no nada más puedes especializarte en la música, tienes que tener una diversidad con lo que tú sabes hacer. Maneja multimedia y no sé qué otras cosas más él hace. Tú vales lo que tú sabes. En otras palabras, ahora Jacob se encontraba y él estaba en una situación donde él era maestro de las circunstancias en las cuales él estaba rodeado. Él había sido siervo de Labán, de su suegro Labán, por 14 años ya, y él le dice, déjame ir. Él estaba en una situación de 14 años, un chorronal de hijos, y dice, yo necesito también para mi casa. Yo necesito ser bendecido. Yo necesito algo en lo cual yo pueda también proveer para mi casa. Jacob, después, ahorita voy con el contrato, pero después de hacer un contrato nuevo con él, todavía se quedó con Labán. Labán lo oprimía. Labán le manejaba los salarios. No le estaba dando lo que quería, pero aún siguió bajo ese mismo yugo. Aún siguió bajo las mismas condiciones. Aún siguió bajo el mismo liderazgo, aún siguió en el mismo cautiverio o en la misma adversidad, bajo sus mismas obligaciones. Algunas veces Dios no quita eso, que hay veces puede ser difícil o intolerable, pero Dios lo hace tolerable. ¿Se recuerda usted de Pablo y el aguijón? ¿Cuántas veces él oró para que Dios le quitara ese aguijón? Y él oraba y Dios no se lo quitaba. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo hizo tolerable su vida. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros oramos y Dios no nos sana? Pero déjame decirte, en el proceso Dios hace que las cosas sean tolerables. Quizá no destruya a nuestros enemigos, pero hace que las cosas sean manejables. Quizá no quite nuestros problemas, pero Dios hace las cosas manejables. Ahora, ¿en dónde entra el valor del conocimiento? En el versículo 37 y 39 de ese capítulo 30 de Génesis, dice lo siguiente: Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos, para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercaran a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Ahora, Jacob llega con Labán, platican y ellos llegan a un acuerdo, hacen un trato. Y el trato era muy favorable para Labán. Nosotros sabemos que las ovejas son blancas y las cabras son negras. Eso es lo común. Pero las que salen salpicadas eran muy pocas. Las que salen salpicadas, moteadas o rayadas son pocas. Entonces, en el trato que Jacob le hace con Labán, le dice, ¿sabes qué? Todas las que salgan rayadas, salpicadas o manchadas, dice, esas van a ser mías. Dice, así de esa manera, si hay una que no es de este rebaño, tú vas así a probar mi honradez.
Y Jacob, déjeme decirle, era maestro en el arte de guiar y de criar el ganado. Impresionante. Lo que él estaba haciendo es que quitaba unas ramas, las ponía a donde las ovejas y las cabras iban a tomar agua, y de esa manera, cuando andaban en celo y estaban ahí procreando, ahora las crías que daban a luz, las daban a luz con rayas moteadas y salpicadas. Y a lo mejor usted dice, pues esto está de locos. ¿Sabías que hoy a eso se le llama acondicionamiento prenatal por medio de impresiones visuales? Impresionante, ¿eh? Pero hoy así a eso se le llama. Cuando estuvimos mi esposa y yo en Israel, nos decía, y yo pensaba que me habían cotorreado, pero investigué y no. En Israel a las vacas les ponen música instrumental cuando las llevan para ordeñarlas, y dan más leche que cuando no le ponen música. Impresionante, ¿no? Desarrollan otras cosas, se dan cuenta. Qué importante es el saber más de una cosa. Si eres un líder de alabanza, no sepas nada más la alabanza. Tienes que aprender más cosas, porque mientras más sabes, más vales, más ganas. En la construcción del templo, Salomón mandó a pedir a gente que conociera por lo menos 2 oficios. Y alguien en particular les mandó gente que sabían 5 oficios. ¿Qué es lo que quiere decir? Te puedo utilizar aquí, 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 aquí y aquí. Tienes muchas posibilidades y puedes tener trabajo y puedes ganar muchísimo más. Pero si nada más sabes hacer esto, tus posibilidades se reducen. Jacob sabía lo importante que era el valor del conocimiento. Jovenazos, no dejen la escuela. Si puedes volver a la escuela, vuelve a la escuela. Capacítate, entrénate, es importante. Tiene un valor incalculable cuando tú sabes más, cuando tú conoces más. Entonces, Jacob no nada más conocía de nada más de sacarlas a donde hubiera pasto y nada. Él conocía bien su trabajo, conocía bien la labor, conocía más de lo que cualquier pastor de ovejas podía conocer. Y cuando tú conoces más de lo normal, déjame decirte, es tiempo de bendición para tu vida. Número 3. El saber usar nuestros derechos lícitos para preservar nuestros intereses. ¿A qué me refiero con esto? Hay tiempos en donde Dios nos permite que nosotros podamos manejar nuestras circunstancias, nuestras adversidades, y nos da el privilegio de nombrar nuestras bendiciones. ¿Sí? En el versículo 27 y 28 de ese mismo capítulo 30, podemos ver que Labán le contesta, dice, por favor, quédate. ¿Sí? He sabido en este caso por revelación, que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieres ganar y yo te lo pagaré. Cuando Dios te pone en una posición donde dice, hey, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto quieres ganar? Estás en la mejor posición. Y es el indicador de que yo te puedo decir hoy, estás en el tiempo de ser bendecido. Es tiempo de bendición para tu vida. Cuando tú escribes el contrato, cuando tú escribes los términos, cuando tú lo describes, es algo en lo cual estás en una posición de ser bendecido. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tú estás en un trabajo y a lo mejor alguien más te dice, oye, ¿cuánto te pagan acá? Vente conmigo, yo te pago más. Yo entiendo que no todo en la vida es el salario, pero hay tiempos en los cuales Dios permite y tienes que tener los ojos bien abiertos, los oídos listos para escuchar cuándo ha sido esa oportunidad. Ahora, un paréntesis en este punto. ¿Cuántos de nosotros hoy en día reflexionamos hacia atrás y vemos que se nos han ido oportunidades grandes? Muchas oportunidades pasaron y ni siquiera las vimos.
Porque hay veces no fuimos hábiles en desarrollar más conocimiento en otras áreas en nuestra vida. No estuvimos listos. Se nos han ido negocios, se nos han ido trabajos, se nos han ido propiedades, se nos han ido un sinnúmero de oportunidades. Todo por no estar abierto a querer conocer más y estar abierto a hacer un poco más o hacer algunas cosas completamente diferentes. Las oportunidades llegan a cualquier edad. A lo mejor nosotros podemos decir, uy, no, ya estoy muy grande. ¿Cuántos han ido a ese restaurante orgánico, dietético, muy, muy famoso, que tiene 3 iniciales, KFC, Kentucky Fried Chicken? Ese señor, ¿cuántas puertas tocó? Pero en la tercera edad, en su vejez, fue cuando su negocio pegó. Entonces, quiero decirte algo, ¿sí? Estate pendiente, porque si tú has dado el control a Dios a tu vida, si tú te has capacitado, ahora puedes usar los derechos lícitos que tú tienes para proteger tus intereses y estás en el mejor tiempo para ser bendecido. La cantidad de nuestra fe determina la cantidad de nuestra bendición. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Se recuerda a las mujeres que tenían sus vasijas? Bueno, el número de vasijas determinó la cantidad de aceite que ellas podían tener o acumular. O la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que les llenaban las vasijas, pero cuando ya no tenían más vasijas, el aceite dejó de fluir. Entonces la bendición la determinamos tú y yo, de acuerdo a la capacidad de conocimiento, pero también de acuerdo a la capacidad de defender lícitamente los derechos a los cuales tú tienes. Ahora, Jacob estaba defendiendo el salario y él decía, bueno, todas las que nazcan manchadas, rayadas y moteadas, dice, ese va a ser mi salario. Nada diferente, nada que no fuera. En el tiempo de la Biblia, las personas, los jornaleros generalmente ganaban un denario en el tiempo de Jesús, pero también a los ganaderos, a las personas que criaban o cuidaban del ganado, se les daba o se les pagaba de acuerdo a la producción y a cómo iba creciendo el ganado. Iba creciendo el ganado, le pagaban como un porcentaje. Pero ahora específicamente Jacob pone un porcentaje y dice, todos estos animales que nazcan así, todos esos van a ser de mi propiedad y así sabrás de mi honradez y ese será mi salario. El salario de Jacob no dependía de cuántas horas él trabajara. No dependía de cuántos días a la semana él trabajara. El salario de Jacob dependía en cómo Dios lo estaba bendiciendo. Y este hombre puso un salario de acuerdo a su fe, porque tu fe determina la cantidad de bendición que tú vas a poder recibir. Y cuando tú usas tus derechos lícitos para proteger tus intereses, déjame decirte algo, es tiempo de bendición para tu vida. Y número 4 y último, la sabiduría de confiar en Dios. La sabiduría de confiar en Dios. Hay una ventaja tener a Dios de nuestro lado y es enorme esa ventaja. Jacob llegó al punto de reconocer que no era por lo que él sabía, no era por lo diestro que era él, no dependía de cuántas horas él trabajara en el día, no dependía de cuántos días a la semana, él estaba confiado en que Dios lo iba a prosperar. Si tú ves en tu Biblia y lees el versículo del capítulo 31, pero ahora el versículo 7 y 9, dice él hablando con sus esposas, dice, no obstante, ¿sí? Labán, tu padre, el padre de ellas, me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. Cuando tú prendes tu Biblia ahí, y donde dice muchas veces, aparece un puntito gris. Si tú le apachurras ahí va a decir literalmente 10 veces. 10 veces. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Los últimos serán los primeros. El siervo vino a ser mayor que su maestro.
Cuando las cosas inusuales y ridículas a veces funcionan, tú sabes que es tiempo de ser bendecido. Cuando parece ridículo lo que Dios nos está pidiendo, pero funciona, tú sabes que es tiempo de ser bendecido. En el capítulo 31 y el versículo 7 y 9, fíjate por qué funcionaron esas cosas de poner las varas y que las ponían ahí en los brevaderos para que cuando estuvieran en celo las ovejas o las cabras y lo vieran, nacieran los animales moteados, rayados. Sí, eso es una parte, pero fíjate cómo fue que funcionó. Funcionó porque todo esto fuera idea de Dios. Ahora, no obstante, versículos 7 al 9 del capítulo 31, no obstante, Él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si Él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas. Y si Él acordaba, los animales rayados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Parece ridículo, pero le cambiaron 10 veces y las 10 veces salía a su favor. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Es una confianza plena en Dios. Y hay momentos en nuestra vida personal, hay momentos en nuestra vida familiar y hay momentos en nuestra vida como iglesia en que tenemos que dar el control a Dios. Que de otra manera no funciona. Y no nada más darle el control a Dios, sino prepararnos, capacitarnos, crecer, desarrollo personal. Saber usar lo lícito para proteger nuestro interés. Pero es confiar plenamente en Dios. En que de Él es mi vida y Él tiene el control de mi vida. En que de Él es mi familia y Él tiene el control de mi familia. En que de Él es esta iglesia y Él tiene el control de esta iglesia. Hay veces estos caminos no parecen ser tan efectivos porque son raros, pero dice la palabra que el hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. El que los muros hayan caído simplemente por dar vueltas, como que es ridículo, pero cayeron. Y cuando lo ridículo funciona, déjame decirte, es tiempo de ser bendecido. Hay algo que va a suceder. O como cuando Jesús escupe al piso y hace lodo y se lo pone en los ojos del ciego y éste sana. Si yo lo intento hacer no tengo voluntarios. Y yo creo que hasta el ciego dice, no, me vas a pasar corona, ¿no? Tranquilo. Yo no te lo sé explicar, pero lo que sí sé es que es tiempo de bendición. Lo que sí sé es que nada más es un poco de tiempo. Y estamos por ser bendecidos por Dios. Dios nunca nos va a dar más de lo que nuestra capacidad sea de recibir. Qué importante es, así como esta mujer que traía vasijas, que nosotros trajéramos esas vasijas delante de Dios para que Dios las pueda llenar. No seamos incrédulos, seamos espirituales. No es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Lo más tonto de Dios es lo más sabio para el hombre. Lo más débil de Dios es lo más fuerte para cada uno de nosotros. No es con nuestra fuerza, sino es con su Santo Espíritu que las cosas pueden llevarse a cabo. No sé cómo un día, pero sucedió de cuando yo me sentía tan sucio delante de Dios. Pero cuando yo confesé, declaré y le creí que a través de su sangre era suficiente para limpiarme de todo pecado y de toda maldad, y lo creí sin dudar, mi vida cambió, mi manera de ver la vida cambió. Parece ridículo, ¿cómo? Nada más con una oración, parece ridículo, pero es verdad. Cuando tú no dudas, si tú lo confiesas, si tú lo crees, es verdad y cambia tu vida.
Porque lo ridículo de Dios, cuando funciona, ¡pam!, cambia completamente todo tu entorno. Déjeme decirle, yo voy a seguir utilizando estas varas, pero son varas del Espíritu, y las voy a poner ahí en mis problemas, ahí en mis preocupaciones, en mis dolores, en mi enfermedad, en mis finanzas, en la miseria que pueda haber. ¿Sabes por qué? Porque si yo hago esto, puede cambiar el color de mis circunstancias y puede haber cosas grandes que Dios quiere darme. Los problemas se van a convertir en paz. La miseria se va a convertir en riqueza. La debilidad se va a convertir en fortaleza. La enfermedad se va a convertir en salud. La tristeza en alegría y el lloro se puede convertir en danza. Simplemente en entender qué hora es, qué tiempo es. Y déjame decirte, iglesia, es tiempo de ser bendecido. Estamos en un tiempo de ser bendecidos. Pero ahora lo tienes que creer y lo tienes que declarar.